Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestra charla de hoy. Bueno, dije charla, pero en realidad, pues, se me ha dado el privilegio de tratar de instruirles. Para muchos será un recordatorio de lo que ya han vivido, estudiado anteriormente, pero queremos darle la bienvenida a nuestra clase de discipulado, donde vamos a estar estudiando varios tópicos. En el tópico, antes de comenzar, déjeme decirle quién soy, aunque algunos me conocen quizás, pero para aquellos que no me conocen, yo soy el pastor Luis Martínez, pastor de la Iglesia Cristo a las Naciones en Toccoa, Georgia. Y gracias a Dios, pues estamos honrados en lo que Dios nos ha permitido hacer. En nuestras primeras sesiones de hoy vamos a estar hablando sobre salvación y dije enseñanzas, hablamos de doctrinas. Para mí enseñanza y doctrinas es la misma cosa, aunque en algunos medios la doctrina implica otras cosas, pero para mí enseñanzas y doctrinas en el término de examen, si te doy un examen, si me pones enseñanza o doctrina, para mí significa lo mismo. Hoy estaremos hablando tratando de cubrir el tema de la salvación, el arrepentimiento y la justicia de Dios. Y creo que, pues, todos sabemos que para ser salvo, bueno, todos o casi todo el mundo sabe que para ser salvo necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Así que la salvación se obtiene cuando nos arrepentamos o nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, como resultado de nuestro arrepentimiento y de una salvación recién adquirida, porque somos niños, nuevas criaturas en Dios, en Cristo, entonces hemos sido hechos justos delante de Dios. Diciéndolo de otra manera, se nos ha dado una posición correcta con Dios el Padre. Pero esto es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la salvación a través de Jesucristo. Dios nos mira conforme a Jesús y nos da una posición correcta delante de él. Mira lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora se revela la justicia de Dios, aparte de la ley, siendo testificada por la ley y por los profetas. Incluso la justicia de Dios por fe en Jesucristo para todos y a todos los que creen. Porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos hemos pecado y estamos cortos en la justicia de Dios. Le preguntaron a un hombre en cierta ocasión que si él creía que o sabía qué tenía que hacer para ir al cielo. Y él contestó, bueno, tengo que guardar los mandamientos, ser fiel a mi esposa y unas cuantas cosas más.
Pero entonces, cuando analizamos, se le preguntó nuevamente, pero entonces necesitamos una justicia que iguale a la justicia de Dios para ser aceptados ante Él. Entonces, él dijo es que nadie ha podido cumplir o tener la justicia de Dios de esa manera. Ahí es donde está el punto de la situación. No somos justos porque nadie puede cumplir conforme a la escritura, no puede cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. La ley que aún siendo perfecta, que aún siendo buena, ningún hombre era capaz de cumplirla. Entonces, cuando hablamos de ser justos, cuando hablamos de justicia, quiero antes de continuar definirte justicia. Y lo voy a definir en una forma lo más simple posible. ¿Qué es la justicia de Dios? Para mí, una definición que quiero darte sobre la justicia es el estado en que nos encontramos donde somos aceptos para Dios, o el estado de una relación correcta, no perfecta, pero correcta con Dios. Eso es justicia. Así Dios nos ve. Es exactamente lo que el verso 22 dice. La justicia de Dios fue manifiesta sin ley, sin la ley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Moisés. Incluso esta justicia se incluye en la fe en Jesús de Nazaret. Jesucristo, la fe en Jesucristo. En otras palabras, es el tipo de justicia que te ofrece a ti y a mí. Es una correcta relación con Dios a través de Jesús. Por eso la Escritura dice a todos los que creen. Y necesitamos la justicia de Dios. Sin esa justicia, nosotros no somos aceptables a Dios. Y bien contestó el hombre, nadie puede tener ese tipo de justicia. Y claro, cuando leemos la Escritura y buscamos la Escritura, encontramos que solamente un hombre pudo cumplir con la justicia, y fue Jesús. Por esa razón, entonces nosotros necesitamos entrar en la justicia de Dios a través del cielo, del cielo, a través de Jesucristo nuestro Señor. Es como único, la justicia de Dios es completa, es aceptable, porque Jesús, Pablo lo declara, el único que pudo cumplir la ley, el cumplimiento de la ley. Jesús es ese hombre. Entonces, nosotros creamos fe, podemos crear una fe a través de Jesús que nos hace justos, no perfectos. Vuelvo a repetir perfectos. Y quizás me voy a detener un poco aquí porque el problema es que se nos enseñó una justicia de perfección. O sea, nosotros tenemos que ser perfectos para acercarnos a Dios. Bueno,
en el recurso humano, en nuestra en nuestro sacrificio, en nuestro tratar humano, no lo podemos alcanzar porque seguimos siendo imperfectos. Ahora, cuando creamos fe en Jesús, cuando hoy escuchamos el Evangelio, cuando nos arrepentimos, como comencé hace un momento, entonces nosotros podemos recibir la salvación. Ahora, veamos, y algo muy importante que también algo que fue incrustado, incluido dentro de la salvación, fueron obras, porque la ley tenía obras. O sea, la ley era manifiesta por las obras que se hacían. Lo contrario a lo que queremos estudiar en este tiempo que estudiemos, es que nuestra salvación ahora no depende de nuestras obras, porque nuestras obras seguirán siendo injustas, y ven que hagamos bien, injustas, y óyeme bien, serían injustas sin Cristo, aunque hagamos las obras. Por eso la Biblia dice que no hay una manera de tener la justicia de Dios, de que Dios nos vea justos, aceptables. Te doy una palabra para que me entiendas: aceptables a Dios. La justicia de nosotros, nuestra justicia, nunca sería aceptable a Dios si no tenemos a Jesucristo. Por lo tanto, no hay obra que podamos hacer, y lamentablemente, bueno, no la digo, me voy a referir a mí. En mi caso, cuando me convertí, cuando me arrepentí de mis pecados y acepté a Jesús como mi Salvador, por otro lado, me indicaron que tenía que hacer obras, continuar haciendo obras. Y entonces me llevó a una encrucijada donde constantemente tengo que estar haciendo obras para ser salvo y para encontrarme aceptable a la presencia de Dios. Entonces, eso crea conflicto. Entonces, ahora que hemos establecido que necesitamos una justicia no humana, no nuestra, sino que necesitamos una justicia que sea mayor que la que nosotros podamos tener para que podamos llegar al cielo y ser aceptables a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, entonces, veamos lo que dice Efesios capítulo 2. Este verso es un verso clave en nuestro caminar con el Señor, en nuestro despliegue de gracia, de aceptación a Dios. Dice Efesios capítulo 2, el verso 8 y el verso 9 dicen: porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, lo que te acababa de decir. Muchas veces nos pusieron, cuando somos salvos, para ser aceptos y para ser justos delante de Dios, tenemos que hacer obras.
Pero aquí ahora el apóstol Pablo nos habla de algo un poco diferente. Y yo sé, porque yo mismo lo dije, es una añadidura. Yo sé que alguien va a decir, pero entonces tenemos licencia para pecar. No, 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 no. La gracia nunca es licencia para pecar. Pero eso es algo que te estoy diciendo, poniendo por lo que he oído, por lo que conozco. Yo mismo pregunté en algún momento de mi vida, bueno, pues entonces se me es fácil pecar. No, debe ser todo lo contrario. Y cuando estudiamos y entendemos la gracia, verdaderamente entendemos que no es una licencia para que nosotros pequemos. No, no lo es. Como tampoco lo era la ley. Pero el problema de la ley fue que ningún hombre podía cumplir. Entonces, cuando tú entras a estudiar la ley, que no nos vamos a concentrar en eso en este estudio, cuando tú entras a estudiar la ley y todo lo que la ley conllevaba, la manifestación de la ley siempre era hacer algo. Entonces nos quedábamos cortos porque muchas veces, por ejemplo, el hombre que le preguntaron, ¿tú sabes cómo vas a llegar al cielo? Si estás en un buen estatus para llegar al cielo y para pertenecer al reino de Dios. Él le dijo, sí, yo guardo los mandamientos, guardando los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿quién ha guardado los mandamientos? Por ejemplo, la Biblia dice, no adulterarás. Y a lo mejor alguien puede decir, sí, yo he cumplido eso, porque yo no me he acostado con otra mujer que no sea la mía, pero ¿han mirado a alguien? O sea, Jesús luego vino y lo definió. Si miramos con un deseo que no debe ser, entonces estamos violando la ley. Luego Jesús mismo enseñó que el que violaba una sola cosa de la ley, violaba toda la ley. Y en la ley, y en Moisés, con Moisés, que fue el que recibió la ley, luego en la ley encontramos 600 y tantos de mandamientos y cosas, estatutos y cosas que casi, pues nadie los podía cumplir. Ahora, volvamos a nuestro Efesios, porque yo quiero recalcar muy claro, por obras no nos salvamos, porque las obras nunca nos van a llevar a ser aceptables a Dios. Que sí, como creyentes tenemos que hacer obras, sí. Luego, eso lo estudiaremos más luego y lo entenderemos mejor, pero al momento lo que necesitamos es entender que Dios mismo nos ofrece a través de la fe y el arrepentimiento nuestro. Nosotros nos arrepentimos. Ahora alguien va a preguntarme a mí qué es arrepentimiento. Quizás lo toque más adelante, pero arrepentimiento es simplemente un cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Bueno, yo pensaba así acerca de Dios, pero ahora entendí que la Biblia dice esto y ahora voy a aplicar lo que la Biblia dice. Ahora, quiero entrar en Efesios, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Bueno, una de las definiciones que más conocemos de gracia es el don inmerecido, o sea, el regalo que no. Bueno, yo lo pongo así mismo, pero mire cómo lo defino. Gracia es lo que no se nos dio que nosotros merecemos o merecíamos. Y lo que no merecíamos que nos fue otorgado a través de la fe. En otras palabras,
Por ser pecadores, nosotros merecíamos el castigo. Bueno, somos pecadores por Adán y por Eva y por las generaciones que vinieron. Entonces, a nosotros no se nos inculpa si recibimos a través de la fe, no se nos inculpa el castigo que había que darnos. Esa es gracia. O sea, lo que merecíamos no lo recibimos. Nosotros éramos los que teníamos que llevar el pago en nuestros cuerpos físicos. Teníamos que llevar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, gracia es ese favor, ese don de Dios que nos ha sido dado cuando nosotros ponemos nuestra fe en eso que Jesús hizo, en el sacrificio de la cruz. Nosotros ponemos nuestra fe. Gracia, somos salvos por gracia a través de la fe. La gracia demanda algo de nuestra parte, no son obras, es fe. Es fe. La gracia se recibe por fe. Voy a hacer una ilustración antes de continuar y piensen en ella. Un predicador a quien conozco, hablando de la gracia, dijo, ¿a quién? Le preguntó a los congregantes que estaban allí. Él dijo, ¿a quién le gustaría tener un billete de $100? Todos levantaron la mano. Si yo hubiera estado, yo hubiera levantado la mano. ¿A quién no le gusta un billete de $100 que te van a regalar? Bueno, y él lo puso sobre el podium o el púlpito. Lo puso ahí y siguió predicando. El relato dice que solamente uno se atrevió a venir. Era un niño de poca edad, vino a recibir los $100 que él había puesto sobre el púlpito. Y entonces él procedió a explicar, y yo lo estoy usando porque me identifico con esa explicación. Es la manera en que yo me identifico con cómo funciona la gracia. La gracia fue dada, pero la gracia tiene que ser recibida. Entonces, la gracia es dada. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesús pagó el precio que tenía que pagar, el precio de redención, el precio de que tú pudieras, al escuchar el mensaje de la cruz, arrepentirte. Todo eso, Jesús lo pagó. Jesús lo pagó por ti y por mí. Y Jesús nos acercó a Dios a través de ese sacrificio. Pero la gracia te fue dada. Tú no tienes que pagar nada por ello. Pero hay una cosa, tú tienes que recibirla. Es como este niño, el hombre, el predicador, ofreció $100. Nadie los vino a buscar, solamente el niño. O sea, la gracia es dada por Dios. Dios provocó, Dios puso, Dios, todo tiene que ver con Dios. Si cuando estudiamos más, cuando entramos en cosas más profundas de la palabra, y no profundas, sencillas de la escritura, entendemos y podemos entender y podemos aplicar que nosotros no podíamos hacerlo. Pero Dios decidió que como nosotros éramos su creación y Él nos amaba, nos iba a dar el medio de acercarnos a Él. Acuérdense, en toda la pregunta está si somos justos lo suficiente para acercarnos a Dios. Entonces, esto provoca
que nosotros ahora podamos recibir la gracia de Dios de redención, la gracia de Dios de salvación, yo voy voy a usar esta palabra, quizás sea un poco impropia de usarla a manera de estudio, pero yo voy a usar la salvación. Es un paquete que trae muchas cosas dentro de ella, pero el acceso a ese paquete es recibir a Jesús, es recibir a Jesús. Entonces, y esto no depende de ti. Tú no puedes, tú y yo, no depende de mí. Mira, yo no puedo ir a la cruz del Calvario. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz de llegar a la cruz del Calvario. Yo no me atrevería a ofrecerme. Pero Jesús se ofreció por mí. Entonces yo tengo la virtud ahora de que al escuchar el mensaje, al escuchar la oferta que se me hace de acercarme a Dios, pero tengo que acercarme a través de Jesús. Entonces yo tengo la capacidad de crear fe en mí, porque el evangelio, el escuchar el escuchar el mensaje de la gracia, el escuchar que Dios quiere que yo sea aceptable en su presencia, produce fe en mí. Y al producirle fe en mí, yo acepté su gracia. Entonces, el verso sigue diciendo, no es para que nadie se gloríe. No nos podemos gloriar en esto. No podemos decir, esto lo hice yo. No, porque esto no viene de nosotros. Esto lo hizo Jesús. Esto lo pagó, el precio lo pagó él en la cruz. Así que no nos podemos gloriar. La definición más conocida, gracias al favor inmerecido. El favor inmerecido que Dios nos ha dado. Yo no puedo hacer nada para ganarme esa salvación, pero Cristo lo hizo todo. Por eso ahora, usando en el momento que le estoy hablando, el verso un verso que nosotros conocemos, que dice que que por la fe nos acercamos a Dios, creyendo o sea, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es verdadero, que Él está presente, que Él es lo que Él dice que Él es. Y entonces, no solamente eso, dice que Él es galardonador de los que le aman, le creen y le aman. En otras palabras, que Dios, viene todo de Dios. Eso es lo que tienes que tratar de poner en tu mente, y lo que se hizo muy difícil para nosotros hasta que no desciframos esta verdad que es tan poderosa en Dios. Siempre vamos a estar tambaleando aquí y allá, porque vamos a tratar la tendencia humana, y eso lo vemos a través de toda la Biblia, es tratar de buscar cómo agradar a Dios sin Dios. Y me quiero explicar. O sea, en nuestra espiritualidad interior, nosotros queremos agradar a Dios. Pero el problema está en que lo queremos agradar con obras que nosotros hacemos. Y hacer obras que nosotros hacemos, esas obras son imperfectas. Entonces no son aceptables a Dios. O sea, el meollo de todo esto, o el punto básico de todo esto, es que Dios en su amor, en su misericordia, nos acercó a Él mismo. Dios nos acercó, proveyó el medio de acercarnos a Él a través de la fe, en arrepentimiento, acercarnos a Él
y ser justo delante de él. Y esto lo hizo a través de Jesucristo. Déjeme decirle algo. Jesús, siempre Jesús en su enseñanza, cuando aparece Jesús en nuestra vida, Jesús aparece enseñando en parábolas. Y las parábolas son verdades o historias que representan una verdad o que enseñan una verdad espiritual. Él le enseñaba a las audiencias sobre el reino de Dios, la necesidad de arrepentirse, ser salvos, ser redimidos de nuestros pecados, para que de esa manera pudiéramos entrar al reino de Dios. Y lo hacía en parábolas, ilustrando verdades, historias verdaderas para ilustrar cosas espirituales. Entonces, en una de esas enseñanzas, Jesús dice, y la Biblia dice, contó esta parábola a ciertos que confiaban en sí mismos, que eran justos y despreciaban a los demás. Esta está hablando de la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? El fariseo y el publicano llegaron al templo. Ambos tenían necesidad, tenían un lugar, querían orar. Ambos llegaron a un lugar donde podían orar. Pero Jesús lo señala. Y en Lucas capítulo 18 vemos, con tiempo léala y deja que esa palabra sature tu corazón y vas a entender. O sea, uno estaba orando y estaba diciéndole a Dios que él era más justo que los demás, que él hacía esto y hacía aquello, que él no era como aquel, y estaba señalando. Y estaba señalando al que estaba no tan cercano, pero estaba allí también orando. Una posición, tenían la misma hambre, tenían la misma necesidad. Fueron a orar al templo, pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, o Jesús dirigiéndose a quien fuera, a que estaba allí, le dice que los que confiaban en ellos mismos no eran justos, porque menospreciaban a los demás. Tenemos que tener, hay necesidad de que aprendamos, hay necesidad de que nosotros entendamos, porque en esta anécdota, en esta historia de la Biblia, un fariseo era una persona bien religiosa. Era uno que se creía que él había alcanzado todo el favor de Dios. Que él por sus obras, él dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Él decía, yo soy de esta manera, yo soy de esta otra manera. No soy, inclusive se atrevió a decirle a Dios, yo no soy como este publicano. Entonces, estaba dependiendo de sus obras. Y la Biblia dice mucho. Acabamos de leer lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Gracia, el favor que no merecemos. Aleluya. El don de Dios, el regalo de Dios, dado para cada uno de los hombres que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Esa gracia les provoca un arrepentimiento y este arrepentimiento les hace recibir, por una fe que se avivó en sus corazones, les hace recibir
el don de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios a Jesucristo. Entonces, la Biblia en Lucas nos habla de los dos y la Biblia nos señala que el publicano, que era el otro que estaba al lado de él, en la historia se está dando golpes en el pecho y no levanta su cabeza y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, uno, dice la Biblia, dice el relato bíblico, que bajó del templo justificado. Uno bajó del templo encomiado por Dios. Y el otro, pensando en sus obras, la Biblia no dice que fue justificado. Entonces, ¿cuál es el por qué? ¿Por qué estamos hablando tanto, insistiendo tanto en esto? Porque, hermanos, la realidad es que hasta que no logremos poner en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Espíritu lo manifieste en nosotros, que somos salvos solamente por gracia, que somos salvos porque la gracia, Dios en su amor y en su misericordia nos hizo aceptos, que es la palabra de justicia. Somos aceptos, somos hechos justos delante de Dios porque Jesús pagó un precio. Porque Jesús le dijo a Dios, Jesús estuvo de acuerdo con Dios a hacer lo que hubiese que hacer, pagar el precio que tenía que pagar para que nosotros encontráramos la aceptación o fuéramos, cuando nos presentáramos ante Dios, no tuviéramos, voy a usarlo de esta manera, pero no tuviéramos que estar dándonos tantos golpes en el pecho. Ya no es necesario el golpe en el pecho, aunque el golpe en el pecho de este hombre, el publicano, es un símbolo de arrepentimiento, es un símbolo de humillación, es un símbolo de reconocimiento de que él no es nadie. O sea, de que la misericordia de Dios, él la recibe por el amor de Dios. Él la recibe porque Dios es Dios y Dios decidió amarlo como él fuera. Él era un publicano, un recolector de impuestos y a veces la historia de los publicanos es un poco bien controversial. No eran bien vistos en el pueblo de Israel, porque la inmensa mayoría de ellos estafaban al pueblo, hacían cosas que no debían de hacer. Pero este publicano subió al templo a orar porque tenía la necesidad. Tú y yo, todo el mundo, el mundo entero, y ven que no lo quieran admitir, tenemos necesidad de Dios, fuimos creados por Él. Al ser creados por Él, tenemos algo dentro de nosotros que necesita a Dios. Entonces, pero para acercarnos a Dios, tenemos que arreglarnos con Él. O sea, para acercarnos a Dios, y perdóneme, en el término a que me refiero es en que nosotros pertenecemos, ahora somos, no estamos de lejos, no somos de los que miramos de lejos, ahora somos sus hijos, porque Dios nos ha dado una posición de justicia al frente de Él. Dios, a través de Jesús, nos hizo justos, nos hizo aceptables.
Vuelvo a repetir, no perfecto, porque no somos perfectos. La Biblia dice que solamente hay uno perfecto, pero Dios nos hizo aceptables. Cuando hablo de perfección, bueno, luego tenemos que buscar lo que el apóstol Pablo nos enseña para nosotros llegar y alcanzar y buscar cómo, aunque viene de Dios, pero mientras más conocemos de Dios, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más gracia tenemos, mientras más gracias alcanzamos, mientras más la entendemos, mejor nosotros podemos vivir una vida victoriosa, una vida llena de Dios, sin temor. Cuando yo me convertí, yo creía, después de convertirme en algunos momentos, que yo fallaba al blanco. Es una manera de describir, fallar el blanco es una manera de describir que he pecado, que he cometido una falta, que he violado la ley. Entonces, cuando yo fallaba y fallaba el blanco, pues como que me daba temor venir ante Dios porque creía que Dios me iba bueno, a hacer tantas cosas y que tenía que pagar un precio mayor y que perdí mi posición de hijo y todas esas cosas. Lo cual cuando entendemos bajo el nuevo pacto lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, entonces nos podemos acercar eh, eh, a Dios con confianza. Una de las cosas importantes de esta parábola, porque estamos hablando de arrepentimiento, de justicia, de ser hallados justos delante de Dios, y estamos hablando de salvación, tres cosas. Este paquete viene incluido completo. Entonces, una de las enseñanzas que Cristo quiso hacerle a la audiencia que tenía, incluyendo a sus discípulos, les quiso hacer y demostrar que el publicano en golpearse, en no atrever a levantar su cabeza, ni todo eso, eran signos de arrepentimiento, de un corazón que estaba dispuesto. ¿Se acuerdan que hace un momento le dije que arrepentimiento significa cambiar de mentalidad? Otros la describen, en otros momentos podemos describir arrepentimiento como el cambio de 180 grados. O sea, cuando nos arrepentimos hay que hacer algo. Cuando nos arrepentimos no queremos quedarnos de la misma manera, no queremos seguir actuando de la misma manera, no queremos seguir conversando de la misma manera. O sea, hay un cambio en nosotros y hay una mentalidad que se abre a algo nuevo. Entonces ese algo nuevo es la gracia de Dios. Estamos el corazón arrepentido, el corazón que se quebranta. La Biblia dice, la Biblia enseña que Dios no lo puede despreciar, que Dios no lo desprecia. Entonces es una oportunidad para la entrada de la gracia. O sea, la gracia entra cuando cambiamos de mentalidad, arrepentidos, como por eso te aconsejo que leas la parábola de Lucas, capítulo 18 completa, y medites en ella y no la leas una vez, léela una o dos, tres, léela hasta que ponga en tu corazón cuál es la enseñanza que Cristo quería darnos. ¿Okay? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo quería darnos? Dos subieron al templo. Uno bajó del templo justificado. Uno bajó del templo arrepentido. Uno bajó del templo con el corazón contrito, humillado. Reconoció que
lo que él había hecho hasta ese momento no lo acercaba a Dios. Reconoció que las obras que él hacía, que eran malas, aleluya, no le daban cómo llegar a Dios. Él reconoció eso y ese corazón contrito, ese corazón humillado. El verso 14 dice, os digo esto, que ¿quién? El publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. No bajó a su casa justificado. El otro se ponderió. El otro, hay una palabra, quisiera que pudiera pronunciarla bien en inglés, porque Pablo habla, we can boast. No podemos gloriarnos, es lo que dice la palabra, lo que dijo el apóstol. Por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir como decía este publicano. Yo no soy como ese. Yo no soy como ese. Yo ayuno 3 veces a la semana. Bueno, ya le añadí una, pero yo hago esto, yo hago aquello. No es por obra, mi querido amigo, mi querido hermano, que me estás escuchando. Todas las obras, y voy a ser claro, sí, como cristianos hacemos obras. La Biblia dice que Dios mismo preparó unas obras para que nosotros andáramos en ellas. Pero no es por ello que tú vas a ser salvo, porque tú no fuiste a la cruz. No es por ello que yo voy a ser salvo, porque yo no fui a la cruz. Jesús fue a la cruz. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es el don que nosotros no merecemos. Lo que nosotros merecíamos era castigo. Y la Biblia declara cuál es el castigo. ¿Ah? La Biblia declara que hay un castigo en el fuego eterno, en el lugar que muchos ya no quieren mencionar, pero yo lo voy a mencionar aunque sea esta vez, en el lugar que se llama infierno. Pero nosotros estamos hablando en este momento, en este estudio, estamos hablando en esta conversación. Bueno, es un estudio y es un monólogo, pero yo estoy hablando solo, por ahora. ¿Ok? No es por lo que tú y yo hagamos, porque aún viviendo una vida de modelo, una vida moral, una vida que yo no le hago mal a nadie, es lo que dicen muchos. Yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero ahora la Biblia establece que sin Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él pagó el precio. Si yo fuera a pagar el precio por mi pecado, yo me quedaba corto. Entonces, la Biblia dice, cuando Jesús le habla a la audiencia, le habla quizás a sus discípulos, él dice, bueno, este se arrepintió, su corazón quiere dar un cambio. Su corazón está propicio para una nueva mentalidad. Reconoció que él en su fuerza no puede agradar a Dios. Entonces, hemos hablado de arrepentimiento. Estamos hablando de arrepentimiento. Entonces le leí el verso favorito de todos nosotros, lo que hay muchos más, pero ese verso lo describe de una manera tan poderosa que no hay otra. Estamos hablando de salvación por gracia, arrepentimiento, salvación, contritos y humillados, la salvación por gracia. La ley, bueno, yo no quiero meterme muy mucho, perdónenme,
no quiero meterme tanto en las palabras griegas y todo, pero para aquellos que les gusta el griego y todo, a mí me gusta, pero eso llega a otra clase. Entonces, la palabra de gracia que describe gracia en el Nuevo Testamento es la palabra charis. Y vuelvo a repetirle el favor gratuito. Primero, tienes que entender esto. Eres salvo por gracia. Gratuitamente, no eres merecedor de ello, pero Dios en su amor hace que las personas que no lo merecíamos lo podamos recibir. Pero el centro de todo está en que Cristo tiene que ser confesado, en que Cristo tiene que ser aceptado. ¿Te acuerdas de lo que te dije hace un momento del predicador? El predicador que puso los $100 en el podio y solamente un niño vino a recibirla. La gracia es dada, pero tú tienes que recibirla. O sea, no es que no, tú tienes que recibirla. Y para recibirla, tú tienes que tener un cambio de mentalidad, que es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y al arrepentirte de tus pecados, estás escuchando el mensaje de salvación. El mensaje de salvación produce una fe dentro de ti. Esa fe no viene de ti, viene de Dios. En otras palabras, yo te estoy diciendo, y lo vemos, que todo depende de Dios. Ahora, mira lo que dice Romanos, y casi estamos terminando. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Dios te ofrece a ti mismo, a ti y a mí, el derecho de estar ante Él como un regalo. O sea, Dios nos ofreció regalo. El regalo de Dios es que podemos llamarnos hijos de Dios. El regalo de Dios es que podemos estar frente a su presencia, porque Jesús nos hizo justos ante la presencia de Dios. Y vuelvo a repetir, no nos hizo perfectos, pero nos hizo justos. O sea que Dios ahora nos está mirando a través de Jesús. Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 17. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El regalo de Dios que tú no mereces, que yo no merezco. No lo merecemos, pero Dios decidió dárnoslo, Jesús. Por eso es que para alcanzar la gracia, para alcanzar el perdón, para alcanzar la misericordia, para ser justos delante de Dios, tenemos que tener a Jesús. Sin Jesús, toda la ecuación que podamos hacer en nuestra vida, sin Jesús, no vale nada. Es buena cosa. Quizás hagamos buenas obras, quizás el publicano decía, el fariseo decía, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿qué Jesús dijo? Que eso no era válido, porque él no tenía un cambio de mente. Él no se había arrepentido de haber acusado al que estaba al lado de él. Él no se había arrepentido porque su religiosidad lo llevaba a despreciar la gracia de Dios. La gracia, favor inmerecido, y con esto concluyo, en el día de hoy, con esto concluyo, te vuelvo a decir, es que no se te dio, que no se nos dio lo que merecíamos, y se nos otorgó lo que no merecíamos. En otras palabras, te estoy diciendo, se nos dio a Jesús, pero para llegar a Jesús, para recibir a Jesús, que todos podemos llegar. Eso es lo maravilloso de la gracia, eso es lo precioso de la gracia. Todos podemos llegar a un encuentro con Jesús.
Todos podemos llegar a una relación con Jesús, y esa relación Jesús la estrecha, la llega a Dios. Todos podemos llegar cuando recibimos, cuando escuchamos primeramente, recibimos el mensaje de la salvación, de la gracia que es gratuita, que es de Dios, que Dios fue el que la inició, que Dios fue el que la provocó a través de Jesucristo. Nosotros nos arrepentimos, y vuelvo a insistir, arrepentirse es cambio de mentalidad. Yo era esto, pero ya no lo voy a hacer más. Yo no creía esto, pero ahora voy a creer esto conforme a las Escrituras. Y entonces ese es el don que tú no merecías, que te fue regalado. Y entonces al final de todo, Dios nos ve aceptos, justos. Dios nos ve justos delante de Él. Y por eso yo puedo decir en esta tarde, en conclusión, que me puedo acercar a Dios creyendo que Él es Dios y que Él es galardonador de mi fe, que lo que yo creo que Dios existe y que Él me salvó por gracia y que Él me perdonó de mis pecados, pues yo puedo acercarme a Él con confianza y Él me va a recompensar lo que yo creo. Así que quizás la próxima lección te dé algo, concluya y le dé algunos puntos más, pero Dios los bendiga, Dios los guarde. Pero oro en mi oración en este momento que esta palabra que tú escuchaste a través de mis labios, son palabras que yo he vivido a través de mis años en el Señor, pero que las recibí de aquí de la Escritura, puedan hacer el mismo efecto que han hecho en mí para producir salvación por gracia. Dios te bendiga.